la mayoría, al dejar el cuerpo físico, no somos totalmente conscientes al pasar al mundo astral. Pasamos por una etapa de inconsciencia. Algunos, por su desarrollo, puede ser que pasen plenamente conscientes. Pero esto es individual. Actualmente la mayoría no podemos hacer este cambio. Si realmente alguien ya desarrolló esta capacidad de poder enfocar su conciencia, porque tiene el puente etérico desarrollado entre el cerebro físico y el cerebro etérico, entonces puede ser que permanezca despierto, o mejor dicho, consciente al dormirse y vea su cuerpo que queda allí acostado, inconsciente. Pero él está consciente y ve su cuerpo allí, porque tiene desarrollado eso. Si así está desarrollado, cuando haga la última exhalación, también se mantendrá consciente cuando pase de lo físico al astral, cuando termine el panorama y continuará plenamente consciente. Y así seguirá consciente en los siguientes niveles que tiene que pasar después de morir físicamente, que es el mundo astral primero, donde el cuerpo astral tendrá que desintegrarse después de mirar nuevamente todo el panorama de su vida, donde va a experimentar cada quien lo que hizo sentir a los demás, lo bueno y lo malo. Eso está grabado en la memoria a través del éter. Por eso vio el panorama de su vida al morir, para que luego lo revise y esto le pueda servir para futuras acciones. Y así aprenda lecciones y cometa menos errores. La finalidad es hacer conciencia. Por supuesto que al revisar los errores, pues podemos sentir dolor por el dolor que causamos por estos errores, que puede ser intolerancia, impaciencia, inconsciencia, inacción, cuando debimos haber sido pacientes, tolerantes y haber actuado ante ciertas situaciones con ciertas personas aquí, que por lo general sucede con mayor frecuencia con seres con quienes vivimos, seres queridos. Entonces, eso hace que uno se haga consciente de lo que uno tiene que quitarse, eliminar de sus hábitos, su manera de reaccionar. Porque al hacerse hábito, pues uno lo hace casi automáticamente. Pero al hacer conciencia y experimentar lo que otros sintieron, uno comienza internamente a ser consciente para que esto no sea impulsivo y se repita automáticamente, sino sea el dueño uno de lo que dice y lo que hace. Entonces uno cometa menos errores cada vez. Esto se le llama el purgatorio. Uno está purgando en cierta manera y se está purificando. El cuerpo astral se está desintegrando gradualmente. Primero la materia más densa, más grosera. Es por eso que se revive primero el sufrimiento que causamos. Después se pasa al nivel superior del mundo astral, donde se revive, se experimenta todo lo bueno que hicimos. Porque también cada humano tiene siempre algo de bueno. Y entonces allí, en la medida en que hizo actos que ayudó a otros, sirvió impersonalmente, va a experimentar eso y le va a fortalecer la conciencia de lo bueno, de las virtudes, y se fortalece internamente. Todos pasamos por ese proceso. De tal manera que tanto lo malo como lo bueno se revisa para que se expulse lo que consideramos incorrecto y se fortalezca la conciencia de lo que es correcto.
Y luego se pasa al siguiente nivel y el cuerpo astral se abandona y se tiene que desintegrar totalmente. Algunos dicen que también al paso del mundo astral al mundo mental, que es el siguiente nivel, algunos experimentan cierta inconsciencia y eso depende del uso de su pensamiento durante la vida. Si no lo utilizaron, porque es común ver a muchas personas que parece que no piensan, solo viven como animales, reaccionan automáticamente a los impulsos por lo que sienten, por sus deseos, a sus instintos incluso. No utilizan el pensamiento para darse cuenta y ser más conscientes y cultivar, tener cierta cultura mental a través del estudio, la observación, la meditación, etc. Esto hace que en el siguiente nivel permanezcamos más tiempo conscientes. Y si no se hizo eso, puede pasar como un individuo en alguna cultura de las comunidades que llamamos naturales, primitivas, donde solo viven en el momento, no piensan ni en el mañana ni en el ayer. Cuando uno les dice, ¿cuántos hay? Uno dice uno, dos y muchos. Ya más de dos son muchos. Ni siquiera tienen la capacidad del juicio analítico para que haya operaciones elementales de aritmética. De tal manera que ellos entran en un estado de inconsciencia después de dejar el cuerpo astral y puede ser que sea ya suficiente el tiempo para retornar y renacer a la Tierra. Y el tiempo que sucede allí en el mundo astral, por lo general, es el tiempo que permanecimos inconscientes aquí en la Tierra, o sea, dormidos. Y para la mayoría de los seres humanos esa es la tercera parte de la vida. Dormimos mínimo la tercera parte de nuestra vida. Ese es el tiempo que vamos a pasar en el mundo astral. Y entonces las personas después de 25, 30 años, si vivieron 90 años, pues retornan y renacen. Los demás que han desarrollado más el pensamiento y se han hecho más conscientes a través de él, van a pasar entonces todavía conscientes en el siguiente nivel, donde pueden colaborar incluso, participar conscientemente en la construcción de los arquetipos de sus siguientes vehículos. Claro, con la ayuda de entidades superiores que están en esos planos superiores. De manera que va a llegar un momento para todos en que también tenemos que dormir. Ahora sí, al llegar al plano superior mental, donde está el pensamiento abstracto, es cuando abandonamos también ese vehículo llamado mente, que está construido de materia, de pensamiento concreto. Se tiene que desintegrar. La mayoría entramos a ese nivel de manera inconsciente. Y entonces se le llama entrar a la medianoche de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Esa es la medianoche. Y entonces ahora sí dormimos y descansamos. Ahí es cuando es válido eso de descanse en paz. Después de todo lo que tuvo que revisar y grabar en su alma y participar en el nivel mental, en la construcción de sus futuros vehículos, se descansa. Y sí, es un profundo silencio, una profunda paz, donde no sabemos de nada de nosotros mismos. Las demás entidades que están allí conscientes serían los seres iluminados y las entidades superiores al ser humano. Y cuando pasa el tiempo suficiente, que es diferente en cada individuo, el promedio sería hasta 1000 años entre una encarnación y otra, si se ha cultivado la mente. Por supuesto que el tiempo no se siente allí, porque no hay noche y no hay día. Aquí el tiempo se siente porque
en la noche nos sentimos cansados, nos dormimos, despertamos el día siguiente y decimos, ya pasó un día, o pasaron 2 días, pasó una semana, pasó un mes, un año. El tiempo se siente, se experimenta así. Pero allá, al dejar el cuerpo físico, no tener que dormir, pues ya no hay días y noches. Es como si experimentáramos una larga jornada, un día muy largo, siempre despiertos. Hasta que viene esa etapa en el mundo mental superior donde entramos en un profundo sueño. Eso que Rudolf Steiner le llama la medianoche entre una vida y otra. Y después de haber descansado y asimilado todas las experiencias que se vivieron, el espíritu está desnudo, no tiene ningún vehículo. Ha dejado el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y la mente, que son sus 4 vehículos que utiliza para evolucionar. Pero conserva la semilla de cada vehículo. Recuerden que a esto se le llamó el átomo simiente. El átomo simiente del cuerpo físico se lo llevó. El átomo simiente del cuerpo vital también. El átomo simiente del cuerpo astral. Y finalmente posee también el átomo simiente de la mente. Estos 4 átomos simientes le van a servir como núcleo para que luego comience a formar, de acuerdo a los arquetipos que ha construido, los nuevos vehículos. Entonces comienza el descenso movido por un profundo deseo de nuevas experiencias. Comienza a despertar gradualmente de ese sueño. Y entonces el descenso inicia. Si se encontraba en el mundo mental superior, pues viene el mundo mental inferior. Y allí debe construir la nueva mente, su nuevo instrumento para pensar, que es la continuación del anterior, habiéndole quitado todo lo que ya no le sirve, digamos, lo malo, y añadiéndole lo bueno, lo que le sirve para continuar en su progreso. Desciende luego al mundo astral y se activa el átomo simiente del cuerpo astral como semilla. Y eso le sirve para atraer la sustancia exacta que tiene allí en el átomo simiente. De tal manera que es la continuación del cuerpo astral anterior. Y luego desciende a la región etérica, acercándose a la Tierra, y tiene que construir un nuevo cuerpo vital. Y que utiliza el átomo simiente para atraer la sustancia adecuada. Y la cuestión es más complicada, de manera que tienen que intervenir entidades superiores para ello. Los llamados ángeles del destino. Tienen muchos nombres, señores del karma también se les llama. Son los encargados de que la encarnación o el renacimiento sea ordenado de tal manera que el nuevo cuerpo vital esté construido de tal forma que tenga el temperamento que él mismo construyó y tenga la capacidad de memoria, de percepción y la vitalidad que él mismo ha hecho de sus vidas pasadas. Es el resumen. El molde de esto se va a colocar en el útero de su futura madre, donde también está el átomo simiente del cuerpo vital en la madre. Pero el átomo simiente del cuerpo físico se coloca en un espermatozoide del futuro padre, en la cabeza del espermatozoide. De manera que la selección de los padres también solo fue posible porque intervinieron estas inteligencias superiores para decidir a través de qué mamá y qué papá nacer. Y puede haber incluso varias opciones. Puede haber aquí en un país una pareja dispuesta para que nazca esa persona.
y con ello dar la oportunidad a crear un nuevo cuerpo. Pero puede también en otro país, en otra ciudad, en otro lugar, haber otra pareja disponible. Y pueden ser esas opciones todas adecuadas porque son escogidas por el ángel del destino. Y entonces se nos presenta la oportunidad de elegir dónde y con quién. En ese momento, como no estamos usando un cuerpo físico, es muy fácil poder ver la sabiduría de esto, porque en cada una de las posibilidades podemos continuar ciertas labores pendientes, compensar ciertas deudas pendientes también. Ahí hay mucha inteligencia. Y lo que no se haga en esta, pues se va a hacer en la siguiente, pero ahí está la oportunidad de elegir. Y cuando ya se hizo la elección y se acepta, ya no hay poder que evite la encarnación. Es entonces que se hacen las conexiones de los vehículos por el cordón plateado y comienza el proceso en la fecundación, el desarrollo embriológico, y luego el desarrollo del feto. Y cuando comienza a latir el corazón, ya se ha hecho plenamente la conexión del yo, del espíritu, con ese nuevo cuerpo, pero todavía no lo habita desde adentro, sino se encuentra en el aura de la madre y desde allí influye en el proceso para dar las características individuales a ese nuevo cuerpo que, claro, tiene la influencia hereditaria del padre y de la madre, pero va a ser único, individual, porque está el espíritu influyendo, dando esa impronta, esas características propias que ninguno de sus hermanos va a tener en su cuerpo físico. De manera que en todo ese proceso se está ya nuevamente inconsciente. Y justo antes de que eso suceda, de que se hagan las conexiones, cuando el cuerpo etérico comienza a formarse, esto permite visualizar el panorama anterospectivo de la vida por venir. Así como al morir nosotros tuvimos el panorama retrospectivo, ahora vamos a ver hacia adelante los eventos principales relacionados con nuestro destino. Este destino se llama destino maduro, porque ya se va a realizar en esa encarnación. Y son simplemente las cosechas obligadas de la siembra que libremente se hizo. O sea, se van a vivir los efectos de las causas que cada quien movió. Y uno lo ve y a veces es muy duro para algunas personas lo que está por venir, porque han sembrado cosas muy fuertes, negativas, donde han cometido crueldades. Y eso tiene que retribuirse. Es inevitable. Cuando nosotros comenzamos a descender, el panorama se nos presenta allá en el nivel superior y con esa plena sabiduría, porque estamos conectados con el cosmos, aceptamos que es lo mejor. Pero cuando ya estamos en el momento de hacer las conexiones en la concepción, estamos ya un poco aturdidos y se ha amortiguado esa claridad que se tenía en el nivel superior. Ya tenemos varios vehículos. Entonces ya puede ser que ya no se perciba claramente la sabiduría de por qué viviremos una vida llena de obstáculos y dificultades, que es consecuencia de lo que hemos sembrado. Y entonces se produce una especie de susto. Es un horror ver lo que se va a tener que vivir. Posiblemente será abandonado, posiblemente tenga que pasar dificultades en la infancia o después. Una vida muy dura que podemos verla en muchos lugares, que es real. Esto
genera una situación de rechazo momentáneo en algunas personas y se resisten a la encarnación. No quieren, porque es muy duro eso. Pero ya no se puede evitar, no se puede evadir. Pero ese tirón, esa resistencia puede hacer que se generen desconexiones parciales de los centros etéricos y los centros físicos del cerebro. Y es la causa, en algunas personas, de que exista la epilepsia. Y si estas desconexiones son más graves, puede producir incluso retraso mental, que en los casos extremos es una vida que puede incluso pasarse de manera inconsciente por el retraso mental. En la mayoría de los seres humanos, cuando ya se pasa ese panorama, entramos en una especie de sueño. Y entonces el cuerpo continúa construyéndose en el feto. Y en la primera inhalación, cuando salimos del útero, comienza el despertar gradual al mundo físico. Pero todavía se puede decir que estamos inconscientes. Estamos todavía más conectados al mundo astral, a la región etérica incluso, y a los mundos superiores. Y uno se pregunta, ¿por qué al renacer no lo hacemos de una manera como cuando vamos a la escuela? Que despertamos y nos acordamos de que aprendimos el día anterior, donde nos equivocamos, que no hemos aprendido, hay que reforzarlo repitiendo lecciones. Pero al renacer y volver a esta escuela, lo teníamos que hacer de niños. Y al venir como niños, tenemos que venir inconscientes porque los vehículos están en proceso de maduración. El mismo cerebro, el sistema nervioso. En la primera infancia, los primeros 7 años, pues todavía no es posible ser conscientes y responsables de nosotros. Eso es natural. Y claro, esto pueden algunos verlos como inconveniente, porque dice uno, tener que volver a pasar otra vez por la niñez y todas las posibles dificultades, porque tal vez tuvieron muchas y no quieren volver a pasar por eso. Es natural. Y dicen, debería de ser inmediata la conciencia para acordarnos y continuar donde nos quedamos. Sí, pero hay una situación que hay que considerar. Primeramente, que las inteligencias encargadas de este proceso tienen una capacidad de percepción mayor que la nuestra, más amplia. Ellos pueden percibir todas las encarnaciones de nosotros y saben cuáles son las mejores condiciones para nosotros, para nuestro desenvolvimiento. Condiciones que tenemos que tener en la familia, en el barrio, en la ciudad, en el país donde hemos nacido. Con ese padre, esa madre, los hermanos que nos corresponden. Todo está de la mejor manera adaptado para el desarrollo individual. Eso requiere una gran inteligencia. Nosotros no podríamos hacerlo. De manera que también el hecho de que nosotros tengamos que pasar por la infancia en un proceso de madurez de los vehículos tiene una gran sabiduría, porque eso permite que actualicemos en nuestra alma lo que no vivimos entre la muerte y el renacimiento. La vida continuó aquí, pudieron haber pasado 1000 años. En esos 1000 años pudieron haber habido tantos cambios en todas las áreas de la vida, en la escuela, en la tecnología. Imagínense una niñez en la época de Roma, la época antigua Grecia, de los egipcios, o en la Edad Media, y luego renacer en esta época donde hay celulares, WhatsApp, Facebook. Uno está entrando en otro mundo, ¿no? Cuando uno lo dejó no había nada de eso. Bueno, el hecho de que pasemos por la infancia e ir a la escuela
gradualmente el preescolar, la escuela, secundaria, etcétera, permite actualizar todo ese proceso. Es muy inteligente. Nos permite que retomemos esto que sucedió y que nosotros estuvimos ausentes entre la última muerte y ahora Él está renaciendo. Para eso tenemos que pasar nuevamente por la infancia. Pero nosotros no recordaremos nada de manera ordinaria, común. No recordaremos que tuvimos una vida pasada, mucho menos vidas anteriores a esa vida pasada. Porque el cerebro es nuevo. No tenemos ahí guardados recuerdos y entonces no hay una memoria consciente. Hay una memoria supraconsciente. Así se le llama a esa memoria donde está guardado lo que hemos vivido de vidas pasadas. Pero mientras no tengamos el puente etérico que conecta el cerebro físico con el cerebro del cuerpo vital, que está hecho de éter, no tenemos acceso a esa memoria. Entonces olvidamos totalmente. Pero en la memoria subconsciente, que se va creando nuevamente a través del cuerpo vital, uno comienza a guardar ahí las experiencias de su nueva vida. Pero lo que hemos vivido en vidas pasadas y que incluso pasamos por el purgatorio en la muerte previa, se quedó guardado todo en el alma. De manera que allí, nuevamente, en el corazón, se encuentra el átomo simiente, el mismo que tuvimos, donde se van a añadir nuevas experiencias a las que ya hemos tenido, tantas lecciones que hemos tenido, algunas asimiladas, otras todavía no y tenemos que repetir. Pero allí está guardada esa memoria que nos va a hablar ahora como voz de la conciencia para no cometer los mismos errores. Si lo asimilamos bien en la vida pasada, una lección, será tan clara la voz que hace que aparezca como ley en el alma el actuar de cierta manera, con nobleza, con altura, con ética y hasta con estética, con una conciencia de solidaridad por el mundo que le rodea. Eso puede ser por una acumulación de muchas lecciones que le hicieron luz y ahora aparece, de tal manera que no se vende tan fácilmente por algún ofrecimiento material, donde le dicen, oye, mira, puedes ganar mucho dinero, pero ayúdanos a eliminar a estas personas. ¿Qué pasó? Hasta le parece ofensivo. Aunque me ofrezcas todo el dinero del mundo, yo no podría ayudarte a hacer eso. Eso está como una ley en su conciencia, en su corazón. No recuerda cuándo aprendió eso. Eso está muy profundamente grabado en su alma. No por lo que aprendió en su infancia, en la escuela, las lecciones que le dieron en el catecismo o lo que leyó por ahí. No, eso está profundamente en su alma ya. Y no recuerda nada. Pero allí está la conciencia desarrollada por esas lecciones. Y está claro que hay otros seres humanos, otras personas, que con una cantidad mínima que les ofrezcan, están dispuestos a acciones inmorales, están dispuestos a dañar a otros si con ello van a obtener un beneficio personal, material. ¿Por qué hay esta gran diferencia? Pues porque esta otra persona que fácilmente acepta este tipo de actividad por una cantidad de dinero, no tiene grabada en su alma esa conciencia.
necesita vivir todavía muchas lecciones y tal vez tengan que ser dolorosas, porque lo que haga mal a otros, pues se le va a regresar. Y posiblemente ya lo hizo en muchas ocasiones, pero no lo ha asimilado. No se ha hecho ley en su conciencia. Y es por eso que vemos esa gama de diferencias que hay entre los seres humanos. Algunos plenamente brutales, claramente primitivos, dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener un beneficio personal, dispuestos a pasar por encima de la dignidad de cualquier ser humano. Y otros que percibimos en ellos incluso hasta una luz, se percibe hasta un perfume. Su presencia genera magnéticamente esa atracción por otros seres humanos. Y estos seres, pues, se llaman iluminados. Estoy hablando de los extremos. Pero entre esos dos extremos estamos todos desarrollándonos. Y la mayoría no nos acordamos y no somos conscientes. Pero en la medida en que nos esforzamos por ser mejores, por servir y ayudar al mundo, en ese momento nosotros estamos alimentando ese puente etérico para hacer la conciencia ininterrumpida. Estar siempre conscientes, lo cual se va a mantener cuando dormimos y por supuesto también cuando muramos. Esto es parte de la vida y tenemos que conocer cómo es que el hecho de que los seres humanos tengan que pasar por todas estas lecciones y en este planeta, pues sabemos que las experiencias que se tienen, la mayor parte de ellas requieren mucho esfuerzo y significan sufrimiento, tristeza, dolor. Porque eso es lo que ayuda a despertar la conciencia cuando todavía se está en un nivel muy profundamente inconsciente. Pero cuando ya hemos aprendido, ya no necesitaremos golpes para despertar a través del dolor, las enfermedades, las catástrofes, los obstáculos. Entonces la vida se va a desarrollar de otra manera, porque ya el ser humano es más consciente y además se pone al servicio de la vida, se convierte en un colaborador para que este mundo pues sea una casa digna para todos.